Mi nombre es Ángela Vanessa Osorio y en conjunto con mi compañera Carol les vamos a hablar sobre los trastornos destructivos del control de impulsos y de la conducta. Es un grupo de alteraciones psicológicas que tiene algo en común: la dificultad para controlar emociones, pensamientos y comportamientos de manera adecuada. Estos trastornos suelen manifestarse a través de actos impulsivos, desafiantes o repetitivos. No siempre tienen una causa lógica aparente, pero estos generan consecuencias importantes tanto para quien las padece como para quienes los rodean. Las personas que presentan este tipo de trastornos a menudo presentan frustración, tensión o culpa después de sus actos, pero sienten que no pueden evitar lo que hacen, ya que el impulso resulta más fuerte que su capacidad de control. Dentro de este grupo encontramos varios diagnósticos reconocidos, como ellos son 6 de los que vamos a hablar: el trastorno negativista desafiante, el trastorno de la conducta, el trastorno explosivo intermitente, el trastorno de personalidad antisocial, la piromanía y la cleptomanía. Cada uno tiene sus propias características y sus niveles de gravedad, pero todos implican un desafío importante tanto como para el individuo como para el entorno familiar, el entorno social o educativo que rodea a las personas. En este caso, analizaremos sus principales rasgos, cómo se manifiesta y en los tratamientos psicológicos que se utilizan con mayor frecuencia para ayudar a las personas que presentan este tipo de diagnóstico. Empezaremos explicándoles qué es el trastorno negativista desafiante. El trastorno negativista desafiante se presenta con mayor frecuencia en la infancia y adolescencia. Este se caracteriza por un patrón persistente de comportamientos desafiantes, desobedientes y hostiles hacia figuras de autoridad como padres, como actos de rebeldía. También se puede presentar con maestros o cuidadores o niñeras, como se les conoce. Los niños o adolescentes con este trastorno suelen discutir constantemente, negarse a cumplir las reglas que le imponen sus papás en el colegio, culpar a otros por sus errores y mostrar un enfado frecuentemente. O sea, siempre o la mayoría del tiempo están enfadados. No se trata de simplemente una conducta rebelde de la edad, sino que es un patrón que interfiere significativamente en la vida familiar, escolar o social del niño o adolescente. En muchos casos, este trastorno puede ser asociado a dificultades emocionales, baja tolerancia, a frustración o experiencias de disciplina inadecuadas en el hogar. Como tratamiento o el tratamiento más efectivo suele ser la terapia cognitivo-conductual, está enfocada en enseñar habilidades para el control de impulsos, la resolución de conflictos. También como se trabaja a los padres mediante programas de entrenamiento en técnicas de manejo de conducta, para mejorar la comunicación y relación familiar entre el padre, el niño, el cuidador. En algunos casos se puede cambiar con terapia familiar o apoyo escolar. También en la escuela se puede incluir una clase de terapia cognitivo-conductual. Como segundo tenemos la piromanía. La piromanía es un trastorno de control de los impulsos en la que la persona siente una fascinación o atracción intensa por el fuego, acompañada por una necesidad irresistible de provocar incendios deliberadamente antes de iniciar el fuego. La persona puede experimentar tensión, ansiedad y después de hacerlo siente placer, alivio o satisfacción al observar las llamas o las consecuencias del incendio. A diferencia de los actos delictivos o de vandalismo, en la piromanía no hay una motivación externa, como dinero, venganza,
encubrir un crimen. El impulso pues de la persona es interno y es muy difícil de controlar. En este caso muy difícil de controlar. Como el tratamiento el principal tratamiento es la psicoterapia cognitiva conductual. Pues también en esta busca ayudar al paciente a identificar pensamientos, sus emociones, qué precede el impulso y le enseña a aprender estrategias de autocontrol. También pues se puede utilizar la psicoeducación y pues la terapia grupal. En algunos casos se pueden incluir tratamientos farmacológicos, pero ya en casos cuando este tratamiento viene asociado con otros trastornos, como ansiedad y depresión. El siguiente es la cleptomanía. La cleptomanía es un trastorno en el cual la persona tiene impulsos repetitivos o incontrolables, sea de robar objetos que no necesita para su uso personal ni por su valor económico, solo que antes de cometer el robo suele experimentar tensión, intensidad o ansiedad y luego pues siente placer o alivio al hacerlo. Pues después del acto puede aparecer culpa o remordimiento. A diferencia del robo común, la cleptomanía no hay una intención de beneficio personal o económico. El impulso pues es psicológico y muchas veces la persona no puede explicar el por qué lo hace. En este caso, el tratamiento es más eficaz, pues suele ser la terapia cognitiva conductual, especialmente en técnicas como la exposición o la prevención de respuesta, que busca a la persona frente al impulso sin ceder a él. También se ha visto pues útil como el uso de medicación, como los inhibidores selectivos de la recapacitación de serotonina, cuando hay síntomas de ansiedad o depresión acompañantes. Y pues el apoyo psicológico continuo, como en todo, es esencial para prevenir recaídas y mejorar la autoestima del paciente. El trastorno de la conducta se manifiesta como un patrón persistente en la actitud de la persona o en su comportamiento, en el cual se ven influidas o se ven afectadas varias de las reglas establecidas por la sociedad. Algunos de los patrones más repetitivos que se suelen dar en este trastorno son destrucción a las propiedades, robos, engaños e incluso acciones que atentan contra la vida de las demás personas o de otros seres vivos, como por ejemplo los animales. En algunos casos también es necesario el uso de medicamentos. Esto debido a que pues ya las personas pueden llegar a presentar trastornos mayores como por lo menos depresión, o también pueden presentar muchos problemas de irritabilidad. Este trastorno ha estado relacionado con diversas causas, como por ejemplo el maltrato infantil, también ha estado relacionado con el consumo de drogas, con la pobreza y con los conflictos familiares. En Estados Unidos aproximadamente el 12% de las personas que se ven afectadas son hombres, mientras que en mujeres se presenta únicamente el 7%. Algunos de los síntomas más presentes son el consumo de drogas, la inasistencia escolar, también se puede presentar vandalismo, se pueden presentar tendencias pirómanas también. Y pues los niños que presentan este trastorno normalmente no se esfuerzan en cambiar sus comportamientos negativos, carecen de culpa y empatía, o sea, ellos no sienten para nada lo que están haciendo, no les importa si su rendimiento escolar baja y no son buenos para expresar sus emociones. En el tratamiento de este trastorno es sumamente importante que los padres del niño o del adolescente estén presentes y estén poniendo de su parte para que el desarrollo de la terapia se pueda llevar correctamente. La terapia más utilizada es la terapia cognitivo-conductual, debido a que esta terapia les ayuda a reformular sus pensamientos y con ello poder cambiar sus conductas negativas. También otra terapia que es bastante utilizada es la terapia del manejo parental. También son bastante usados programas de reuniones en familia o también programas multimodales, debido a que pues con la ayuda del entorno familiar se busca mejorar la dinámica de vida de la persona. El trastorno explosivo intermitente. Este trastorno se caracteriza porque surge como brotes repentinos y muy reiterados de conductas violentas o conductas impulsivas. Normalmente se pueden ver como violencia vial, violencia intrafamiliar o personas que lanzan y rompen objetos o
hacen otros berrinches temperamentales. Este trastorno puede comenzar en la infancia, después de los 6 años. También se puede presentar durante la adolescencia. Es más común que se presente en adultos jóvenes que en adultos mayores. Esto se puede deber, este trastorno se puede deber a conductas de vida, a la condición que tuvieron o incluso a comportamientos que son aprendidos desde su infancia. Como mencionaba anteriormente, algunos de los factores de riesgo que se pueden presentar dentro de este trastorno son, por ejemplo, si de niño se sufrió de algún tipo de abuso, se sufrió de acoso escolar o se sufrió de algún evento bastante traumático. Eso lo puede llevar a que más adelante desarrolle un trastorno explosivo intermitente. También otro de los factores de riesgo que se presenta y es bastante común es que ya tengan antecedentes con otro trastorno mental, como por ejemplo cuando padecen trastorno de personalidad antisocial o cuando padecen trastorno límite de la personalidad. El tratamiento para este trastorno es principalmente la terapia cognitivo-conductual para que con ello la persona pueda identificar los factores que desencadenan esa actitud para que pueda practicar unas nuevas alternativas, nuevas técnicas de relajación para que también la persona pueda desarrollar unas nuevas formas de pensar y así la persona pueda usar una correcta resolución de problemas. El trastorno de la personalidad antisocial es uno de los muchos trastornos de personalidad. Este trastorno, al igual que el trastorno de la conducta, se caracteriza porque la persona suele incumplir las reglas establecidas, también ignora los derechos de las demás personas y se aprovecha de las demás personas en beneficio propio. Manipula a la gente y la engaña para que actúen a su favor, para que actúen en referencia a algo que esa persona quiere. Algunos de los síntomas que se presentan en este trastorno son la agresión física, la hostilidad, la violencia hacia los demás, el comportamiento impulsivo, también como ya había mencionado anteriormente, que infringen las leyes o ignoran las reglas o las normas sociales. También suelen sentirse enojados o más poderosos que las demás personas o mucho mejor que las demás personas. Suelen utilizar muchísimo la adulación, el engaño y como su encanto para manipular, engañar y mentir a las demás personas buscando algún beneficio propio. Este trastorno normalmente se suele diagnosticar a los 15 años. Normalmente el diagnóstico inicial es trastorno de conducta. Ya luego más adelante se van haciendo más estudios, se van haciendo más pruebas hasta que se identifica que el trastorno que tiene la persona es un trastorno de personalidad antisocial. Pero ¿cómo se da eso? Normalmente cuando el adolescente es tratado en una edad adecuada por el trastorno de conducta, existe la posibilidad de que las conductas no persistan y la persona llegue a ser un adulto razonable. Pero si por el contrario los síntomas persisten más de los 18 años de edad, entonces a la persona ya se le diagnostica con un trastorno de la personalidad antisocial. Al igual que la mayoría de trastornos, la terapia que se suele utilizar es la terapia cognitivo-conductual, debido a que esta terapia es la que se centra en los pensamientos y en los comportamientos de la persona. Esta terapia nos puede ayudar a comprender cómo los comportamientos nos afectan directamente y también afectan a las demás personas. También es muy beneficiosa la terapia en grupo y la terapia familiar. También puede ser tratada con medicamentos que ayudan a tratar los síntomas agresivos y los cambios de humor que presentan las personas con un trastorno de la personalidad antisocial. Este tratamiento médico es un tratamiento que la persona adquiere en el momento en el que él acepta que está mal y debe haber un cambio. Entonces por eso no es tan común que las personas con trastorno de la personalidad antisocial sean tratadas, ya que normalmente lo ven como algo normal, esos cambios de humor, cualquier persona se enoja, entonces por eso no son tan tratados. No existe ningún medicamento aprobado por la FDA para el trastorno de personalidad antisocial. Los medicamentos pueden ayudar a controlar la agresividad, la depresión o los cambios de humor. Su médico podría recomendarle antidepresivos que regulan los niveles de serotonina. Ejemplos son la sertralina y la fluoxetina. Los antipsicóticos pueden regular la conducta violenta o la agresión, como la risperidona y la quetiapina. Los estabilizadores del estado de ánimo ayudan a controlar cambios bruscos en el comportamiento,
Ejemplos son el litio y la carbamazepina.